Proforma Presupuestaria 2019 entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Listo el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento contiene la despenalización del aborto en casos de violación y el uso del cannabis con fines terapéuticos. Gobierno Nacional coordinará los nuevos gabinetes sectoriales. Por unanimidad fue aprobado informe para primer debate de reformas a la Ley de Educación Intercultural. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar. Miércoles 19 de diciembre del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Soy Mariela Logroño y es un gusto compartir con ustedes este espacio de noticias. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, recibió el encargo de funciones por parte del presidente Lenín Moreno. Sonnenholzner coordinará la nueva estructura de gobierno que tendrá 6 gabinetes sectoriales. El presidente de la República encargó al vicepresidente Otto Sonnenholzner las funciones de coordinar los 6 gabinetes sectorial que se conformaron con una nueva estructura de gobierno. Además, deberá recoger los resultados del diálogo nacional. Hoy van a recibir el decreto por parte del presidente de la República. Básicamente me ha encargado dirigir y coordinar los 6 gabinetes sectoriales que se acaban de conformar en una nueva estructura de administración del Estado, con el objetivo de tener una gestión con mayor seguimiento, con medición de efectividad y con resultados concretos. Él supo que yo era una persona de diálogo, yo supe que él era una persona que tomaba el diálogo como la mejor forma de acercarse al pensamiento de los demás y en más de una ocasión cambiar el pensamiento propio. Las funciones serán expedidas a través de un decreto ejecutivo. Por otro lado, durante el último gabinete ampliado del año, se analizó el aspecto económico del país. El jefe de Estado se refirió a las últimas medidas económicas, que incluye el incremento en el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís. De lo relevante es que un gobierno tome las medidas pensando en los ecuatorianos, pensando en todos, en la sostenibilidad de las arcas fiscales, en la no afectación a los sectores más vulnerables. Por su parte, Sonnenholzner, posesionado el pasado 11 de diciembre, sostuvo que se están analizando métodos para compensar a la clase media que podría ser la más afectada por estas medidas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La fiscal general subrogante Maribel Barreno anunció que la Fiscalía ha conocido sobre el audio del presidente de la República que circuló en un medio digital y que trata sobre la decisión del gobierno sobre la vida del equipo periodístico asesinado. Es así que aseguró que se iniciará una investigación al respecto. Sin embargo, destacó que la información del Consejo de Seguridad Pública y del Estado goza de protección y reserva. Nosotros dispondremos del inicio de una investigación tomando en consideración de que la información que se maneja en un Consejo Nacional de Seguridad de Estado goza de protección y por lo tanto de reserva. Si es que eso ha ocurrido, obviamente se dispondrá la investigación pertinente tomando en consideración que la difusión de información de circulación restringida es un acto delictual que está previsto en el Código Orgánico Integral Penal. La tarde de este miércoles 19 de diciembre del 2018, el Gobierno Nacional se pronunció tras la publicación de un reportaje del medio de comunicación digital La Posta, en donde se revela un audio del presidente Lenín Moreno respecto del secuestro de los 3 integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio a manos del grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. En el comunicado, la Secretaría de Comunicación precisa que el audio filtrado corresponde a la sesión número 20 del Consejo de Seguridad Pública del Estado y que se sitúa días después de conocido el asesinato. El Gobierno Nacional precisó que la divulgación o filtración de información constituye una infracción penal sancionado bajo la legislación nacional.
La moción del asambleísta Homero Castañer para ratificarse en las recomendaciones formuladas por el Legislativo a la Proforma Presupuestaria 2019 no logró los votos suficientes. La propuesta únicamente obtuvo 60 votos afirmativos y 47 abstenciones de los 92 requeridos. Ahora el presupuesto pasa para el próximo año y entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. Aquí un resumen. La Asamblea Nacional se pronunció con la votación. La moción de ratificación de las observaciones de la Proforma Presupuestaria 2019 no contó con los votos suficientes para ser aprobada. Tal como lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la proforma enviada en segunda instancia por el Ejecutivo entrará en vigencia. Previamente, los legisladores de las bancadas políticas dieron sus criterios. El primero en intervenir fue Esteban Albornoz de las filas del oficialismo, quien recordó los ejes que fueron acogidos por el Ejecutivo de las 17 recomendaciones planteadas por la Asamblea. Pero también hubo críticas, pues consideró que las medidas económicas propuestas no están acorde al presupuesto para el 2019. Entonces sí preocupa pues que frente a esa información diferente pues exista un déficit adicional que debe ser evaluado. Luego fue el turno del legislador Homero Castañer. Fue crítico con la proforma, pues argumentó que existen valores que no coinciden con las acciones que adoptó el gobierno frente a la crisis económica que enfrenta el país. Dijo rechazar el modelo económico de endeudamiento e impuestos innecesarios. Ya esa proforma ya no coinciden los resultados, pues ya no coinciden los valores. Nosotros rechazamos definitivamente este modelo económico de endeudamiento. A este criterio se sumaron además los legisladores César Ron y Pavel Muñoz. Ellos sostienen que el país no necesita medidas parches a la proforma, sino una reforma integral al sistema económico. Que se estructure un verdadero plan de emergencia, de salvación del país, de reconstrucción del Ecuador, que no va a ser de la noche a la mañana. Maltrato a la Asamblea Nacional. No podemos nosotros ni siquiera tratar algo que en este momento es absolutamente inconsecuente. En el debate, la asambleísta Gabriela Larreategui dijo que al país le hace falta un plan económico debidamente estructurado. Señaló que el gobierno debe considerar que existen deudas pendientes, por ejemplo, con Solca. Recordemos que todavía tenemos instituciones de salud que cuidan a pacientes de enfermedades terminales y catastróficas que no han sido pagados, como Solca, como las clínicas de diálisis. Ahora el documento entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley, tal como lo reenvió el gobierno el 10 de diciembre pasado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Cambiamos de tema. Por esta única ocasión se llamará un nuevo concurso público para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Así lo aprobaron los legisladores en las reformas a la Ley de Comunicación. Con 75 votos y tras la intervención de 32 legisladores, las reformas a la Ley de Comunicación fueron aprobadas la noche de este 18 de diciembre en el Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Jorge Corozo fue el ponente de la iniciativa. Hemos recibido 14 proyectos de ley, 13 de señores asambleístas y 1 del Ejecutivo. En estas 30 sesiones de trabajo recibimos un total de 76 observaciones, mismas que fueron acogidas en la comisión, de diferentes grupos sociales. Las reformas modifican el 76% de la norma vigente desde el 2013. Se elimina la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, así como la figura del linchamiento mediático. Fue en el uso y abuso para perseguir y sancionar a quienes no estaban de acuerdo con la tesis ideológica de un movimiento o partido. Se distorsionó el concepto del linchamiento mediático. Pero además incorpora una disposición para que se llame a un nuevo concurso para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión. Respetemos el artículo 17 de la Constitución, que nos habla de un concurso transparente y en igualdad de condiciones para todas y todos los ecuatorianos. Se renovará por única vez las concesiones de frecuencia de radio y televisión previo al informe, que viene la parte importante, jurídico y técnico, sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en sus respectivos contratos de concesión y cuyo plazo haya vencido previo a la fecha de promulgación de la presente ley en el registro oficial. Esta resolución se la tomó tras la decisión de la Contraloría de suspender el concurso de asignación de frecuencias que estaba en marcha, según el Contralor subrogante Pablo Celi, debido a irregularidades encontradas en el proceso. ¿Cómo podemos decir que hay democratización de la comunicación y libertad de expresión
cuando hay una concentración de medios. Otra importante supresión que hemos acordado entre las reformas a la ley de comunicación es la de considerar a este derecho como un servicio público. Por otro lado, se ratificó la profesionalización de la comunicación para quienes desempeñen actividades periodísticas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Los gremios que agrupan a los medios de comunicación públicos y privados coincidieron en la necesidad de reformar a la Ley Orgánica de Comunicación. Por un lado, insistieron en la renovación automática de frecuencias, mientras que los medios comunitarios se mostraron a favor de que se cumpla con el concurso para la asignación de frecuencias. Apauqui Castro, en representación de 18 pueblos y 15 nacionalidades del Ecuador, agrupados en la CONAIE, fue el primero en exponer sus criterios frente a las reformas a la Ley de Comunicación. Para nosotros como pueblos y nacionalidades es necesario resaltar la asignación directa de frecuencias. Desde los medios de comunicación comunitarios se insistió en la necesidad de asignar las frecuencias de radio y televisión a través de un concurso público. Ana María Acosta es la representante de este sector de la comunicación. Insto al gobierno a que no permita la renovación automática de frecuencias actuales. María Andrade, de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador, pidió la presencia de este sector en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom. Pero sí queremos que tengan presente que nuestra voz queremos que sea 1000 veces respetada. Mientras que Roberto Manciati, de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, planteó revisar el contenido del 5% de los mensajes interculturales en los medios. 72 minutos diarios. Multipliquemos cuánto demanda eso en producción, cuánto demanda eso para los canales y las radios de cobertura nacional, de cobertura regional y de cobertura local. Clever Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores, señaló que los radiodifusores deben conservar sus frecuencias. Nunca más concursos amañados, concursos antitécnicos y demagógicos. Las observaciones fueron entregadas a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias. A continuación, la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Minga chihuaychiga yukuna ñukunchi ñami kasna kaychishi kichwashimipi willa kunata kikimpa kapaspa chayamunchi mashi Mariela Logroño ayi chishi willa kunawan kaypi kallarinchi. Gabinete ampliado Carondelet. Kashna kaypuncha ima mika iyakta kipa pushak runa apug ima man tukuy llankaykuna imashina paktana imata mingarka. Yakta pushak Lenín Moreno runa apug mika ipuncha kanirka ñukunchi kayshamuk puncha kuna imapi watakuna imapi imashina kay yakta kipa pushak llankana imatami ñukunchi kakunan puncha minganchi nirka. Shinallati kay kutin imaka kashna kipa pushak imaka kashna kay sukta hatun gabinetes sectoriales Tandanaku y Wanguri kuna imatami rikunga nishpami kaipi kashna rixichirka huillachirka paz. Fiscal audio presidente Shinayati kaipuncha kuna ima mi kashna yakta pusha ima shugwillaita kashna rima nakushka ima nishpa kaipuncha kuna ima pika jika panga kuna pichay uyari rikurirka chaymanta yakta pusha rimashpa kanirkami ñukunchika kay hatun ñukunchika yaji watakuna puncha kuna ima pi kimsa ñukunchi willachi yukuna imata wañuchishka manta rimashpaka chayka shuk rimanakuypi kashna rikurishka mikarka shinapas yakta pusha hatun kashna rimanakuykuna imaka pakalla hatun charinami kan nishpami willachirka rixichirka. Comunicado oficial La Posta, Shinayati Kaichicha y Punja y Mami, Kasna Yaktapusha, Kai Rimarishka Manta, Kapai Kanirka, Ñukunchi, Kai Oliver Sinisterra, alias Huacho, Hatun Runakuna, Kai El Comercio, Yanka Runakuna, Imata, Huayuchishka Manta, Rimanaku y Kuna, Kaña, Paikuna, Yakitokushka, Kipa, Mi Pactar Kanirka, Shinayati, Ñukunchi, Kasna, Kai Yakikuna, Imata, Astawan, Maimanta, Yokichishka Taripashon, Shinayati, Kai Rimanaku y Kuna, Imata, Pakaya Hapishkaka, Guanachishka. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más noticias, este 18 de diciembre la Asamblea Nacional conmemoró el Día Internacional del Migrante. El Parlamento condecoró a personas e instituciones que han trabajado permanentemente en favor de las personas en situación de movilidad humana. La migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Esta, entre otras frases sobre el sentido de la movilidad humana, fueron expuestas en el Pleno de la Asamblea en conmemoración del Día Internacional del Migrante. La titular del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad, Jimena Peña, expuso el trajinar de los migrantes de nuestro país y cuando salen de él. No solo trabajar en medidas de regularización de la migración, sino además en contra de algunas de las prácticas que lamentablemente vienen aparejadas a la migración. La intolerancia, la xenofobia, el extremismo violento y la exclusión social. La representante de los ecuatorianos en el exterior resaltó los logros alcanzados en favor de este sector. Dijo, por ejemplo, el reconocimiento de la ciudadanía universal y la ley de movilidad humana. No obstante, también existen retos por cumplir para el 2019. Que se vayan tomando medidas adecuadas para su integración y participación en la sociedad. En reconocimiento a esta fecha, la Asamblea Nacional entregó acuerdos y condecoraciones a 17 personas e instituciones comprometidas con los derechos de las personas de movilidad humana. Los asambleístas integrantes del grupo parlamentario y la titular de la Asamblea hicieron la entrega de estos reconocimientos. En agradecimiento a esta iniciativa de la Asamblea, Sandro Valareso, del Centro Social Loja en New Jersey, resaltó el rol de la legislatura en la garantía de derechos para los migrantes. A su vez, hizo el llamado a no claudicar en la lucha por los derechos de las personas en movilidad humana. Que día a día fortalecen la democracia, aunque no estemos presentes en nuestro país. Este acto estuvo acompañado de buena música. La Orquesta Joven de Ecuador, integrada por jóvenes talentos, rindió un homenaje a este día, que se reconoce al migrante del mundo. Escuchemos parte del repertorio. Porque tenemos nuestra misión de apoyar muchos talentos de Venezuela, migrantes, refugiados. El Día Internacional del Migrante fue celebrado en la Asamblea con la presencia de organizaciones sociales, grupos y fundaciones que se conformaron con personas que vivieron de cerca la realidad de la migración y que ahora prestan apoyo a los que regresan a su tierra. Mariela Logroño, TVL Noticias. La conmemoración del Día Internacional del Migrante provocó reacciones desde distintas asociaciones de personas en situación de movilidad humana. Aquí sus impresiones. Por falta de fuentes de trabajo. Que en el Ecuador no habían oportunidades. Me fui a Europa y Estados Unidos a estudiar música. Cuando la situación era un poco complicada aquí, había muchos cambios de presidente, había un tumulto financiero. Como estas historias, hay miles de historias más. Tanto ecuatorianos como extranjeros deciden dejar su país para buscar una mejor realidad. Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional del Migrante y en un justo homenaje, la Asamblea Nacional entregó acuerdos y condecoraciones. Mauricio Burbano, director de la Fundación Jesuita, dice que estos reconocimientos motivan para continuar con su trabajo. Entonces, a partir de nuestra misión, que es acompañar, servir y defender a la población desplazada y migrante forzada. Como una fecha trascendental calificó este día la asambleísta Jimena Peña, al reflexionar sobre la necesidad de generar leyes que garanticen la dignidad y generen oportunidades para los refugiados y los migrantes. Creo que es fundamental activar en el ámbito productivo para generar empleos y de esa manera menos ecuatorianos tengan que salir del Ecuador en búsqueda de oportunidades. Fundamentado en el principio de la ciudadanía universal y de la libre movilidad estipulado en la Constitución, Ecuador acogió a más de 250,000 venezolanos a lo largo de este año según ACNUR. Un país de puertas abiertas lo considera la hermana Marianelis de la Misión Escalobriana. Ella considera que ser así es fundamental para el desarrollo de naciones. Equador sea um grande país porque tuvo a habilidade e a capacidade de acolher, de integrar, de potenciar
las habilidades que trajeron todos los migrantes. Cristian Ceballos migró a Estados Unidos en el año 2000 y logró ser concejal en Miami por elección popular. Él motiva a todos a que cumplan sus sueños y a que se dediquen a forjar el futuro que buscan. Es una situación muy difícil, llegamos como nuevos, sin referencias, sin amistades, sin familia, sin idioma muchas veces. Y entonces el generar este tipo de progreso en el exterior es muy bueno, pero no solo eso, sino que este tipo de condecoración como la de hoy, más allá de una condecoración, quiero que sirva de ejemplo para los ecuatorianos de que sí se puede. Esta celebración, declarada por la Asamblea de la ONU en 1999, busca reconocer la gran contribución que millones de migrantes hacen a la economía y al desarrollo de los países en todo el mundo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y justamente para analizar la situación de los migrantes, de quienes ingresan a nuestro país y también de nuestros ecuatorianos que residen en el exterior, nuestro compañero Ricardo Bravo conversó con Sandro Valareso, presidente del Centro Social de Loja en New Jersey, esto en conmemoración del Día Internacional del Migrante. Sandro Valareso, licenciado en Administración, magíster en Contabilidad Gubernamental, presidente del Centro Social Loja de New Jersey, director de Radio CSL La Voz del Migrante. Así es que tal, este día martes el Pleno de la Asamblea Nacional declaró al 18 de diciembre como el Día del Migrante Ecuatoriano. Vamos a conversar con uno de los representantes de una organización que se encuentra en los Estados Unidos, Sandro Valareso. Sandro, buenas tardes, bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Cuéntenos a qué organización usted representa. Muy buenas tardes, un placer enorme saludarlos a nombre de toda la comunidad migrante residente en los Estados Unidos. Represento al Centro Social Loja de New Jersey, una institución que tiene 27 años trabajando en inclusión social. Es la primera institución que tiene su sede social propia en los Estados Unidos. Aparte de todo esto, el Centro Social Loja de New Jersey se ha caracterizado en algo muy importante. Hemos podido trabajar en todos los ámbitos, no solamente en la parte de mantener unida a la comunidad, sino en la parte educativa, en la parte de salud, en la parte de donativos que ha hecho el Centro Social Loja para la provincia de Loja. Ahora bien, esto en el tema global. Nos cuenta que usted vino al Ecuador puntualmente por esta declaración o declaratoria que la efectuó el Pleno de la Asamblea Nacional al 18 de diciembre como el Día del Migrante Ecuatoriano. ¿Ustedes cómo consideran que se debe revalorizar al migrante, al ecuatoriano que salió de nuestro país para, como se ha dicho, hacer frontera lejos de nuestra patria? Sí, un dato muy importante. El 18 de diciembre es declarado por la UNESCO como Día Internacional del Migrante. Entonces la Asamblea vio necesario en tratar de, si se podría decir, motivar la labor que vienen haciendo diferentes personalidades dentro de lo que es el marco del liderazgo comunitario allá en los Estados Unidos. Es por eso que lo hemos tomado con esa buena aceptación de que las autoridades, en este caso los representantes por los migrantes ecuatorianos, hayan considerado en darles este estímulo, ¿no? Esto solamente es un estímulo para seguir trabajando dentro de lo que es esto de la inclusión y el servicio social. Ahora bien, ¿cuál es la realidad del migrante ecuatoriano antes de regresar a nuestro país? ¿Cuál es la realidad que viven fuera del Ecuador? Sinceramente tengo que decirle que todavía creo que como leyes que ha emitido el gobierno ecuatoriano conjuntamente con la Asamblea Nacional para poder acoger al migrante ecuatoriano, todavía falta mucho por trabajar. ¿Qué es lo que se necesita todavía? Sociabilización, por ejemplo, de las leyes, algo muy importante, porque mucha gente, no se olvide, nosotros estamos fuera de nuestro terruño. Registros oficiales se hacen públicos, ¿dónde? Aquí en el Ecuador. Si no se tiene una voz que realmente pueda avalizar lo que son estas reformas que de una u otra manera se dan en la Asamblea Nacional y sociabilizarlas a través de ¿quiénes? De nuestros representantes en la Asamblea, pero con los asambleístas alternos que deben de hacer ese trabajo fluido de mantener a nuestra comunidad bien informada. Ahora bien, en el Ecuador está vigente la Ley de Movilidad Humana desde febrero del 2017 y allí se emitieron algunos postulados, por ejemplo, la protección a los migrantes cuando sus derechos sean vulnerados.
Existe una realidad en los Estados Unidos y conversábamos sobre varias políticas emitidas por el gobierno de ese país de Donald Trump, por ejemplo, sobre el tema de migrantes. Sabe que lastimosamente hay ciertas leyes que no son aplicables allá en los Estados Unidos, porque estamos fuera del territorio nuestro. La mejor gestión que puede hacer un representante, por ejemplo, a través de la vía diplomática, como son los cónsules, es a lo mejor buscar la asesoría con abogados que puedan dar soluciones a los problemas que tienen, que es personas que son capturadas por migración, en este caso, o personas que de una u otra manera se encuentran inmersos dentro de lo que son los diferentes programas que los canceló el gobierno del presidente Donald Trump. No nos olvidemos, por ejemplo, lo de los Dreamers o soñadores, como se conoce. Ellos están en un problema muy serio. ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Y cuál es el plan que tiene el gobierno ecuatoriano para dar acogida a todos estos migrantes en caso de que no se llegue a dar lo que es la renovación de la ley de Estados Unidos? O la repatriación inmediata. La repatriación, obviamente, pero no nos olvidemos algo muy importante, que todo este grupo de migrantes ecuatorianos hay un talento impresionante. ¿Por qué? Porque se educaron y se formaron allá en los Estados Unidos. Muchos de ellos son profesionales que trabajan, por ejemplo, en Microsoft, que trabajan en diferentes factorías, en empresas multinacionales que generan lo que es no solamente bienes, sino también servicios. Entonces esto es muy importante. Pienso que el gobierno tiene que aplicar algo para tener un plan para poderlos acoger a todos estos, porque es un gran talento humano que puede servir mucho a nuestro país. Ahora bien, hablemos de los migrantes que deciden regresar a nuestro país. Por ejemplo, en el retorno, en el tema de menajes de casa, sabemos que todavía existen algunas dificultades. ¿Cómo avanzan los diálogos ustedes como una organización con la Asamblea Nacional y posteriormente con el Gobierno Nacional para que de alguna u otra forma se busque que se precise este beneficio, como es el retorno efectivo del menaje de casa? Así es, mire, esto, por ejemplo, del plan retorno para que nuestros migrantes, lo que hablábamos hace pocos minutos y poníamos, y que lo hemos puesto siempre a discusión, por ejemplo, traer un container, y cuando no hay un plan para que el servicio de aduanas pueda dar ese buen trato a los migrantes, prácticamente como que se quedan truncadas todo lo que son las aspiraciones y se quedan containers detenidos en aduanas, se pagan $100 diarios, se vuelve después ya una deuda muy grande y se complica la situación y mucha gente ha decidido perder su menaje y dejarlo en las aduanas porque se le han hecho deudas muy altas. Entonces esta situación es muy complejo dentro de lo que pienso que aquí la parte gubernamental, sé que la asambleísta Jimena Peña estaba haciendo algún trato de sociabilización con las aduanas para tratar de que se dé un tratamiento más rápido, más efectivo y eficaz. Expedito, sobre todo en exactamente, para que no se den este tipo de situaciones. Y hablábamos, por ejemplo, traer un vehículo que contempla los $20,000 y de pronto en el exterior. Y de pronto llega aquí al país y ese vehículo es considerado como un vehículo de lujo. ¿Dónde está la ayuda realmente al migrante dentro de este campo? Entonces son situaciones que realmente están muy vulnerables dentro de lo que es el espacio, que no está bien cristalizado lo que es la ayuda al migrante. Ahora bien, en cuanto a la reinserción financiera, hablábamos de que un migrante cuando desea ingresar a nuestro país y empezar con un local, con un emprendimiento, necesita crédito. Pero en el sistema financiero privado le solicitan un historial y este es un requisito que ninguno o muy pocos de los migrantes lo tienen. ¿Cuál es tal vez allí algún motivo de alguna reforma, diálogos igualmente con la Asamblea Nacional, con el sistema financiero para modificar esta situación? Sí, mire, es muy complejo esta situación y muy importante porque es lo que les permitiría reincorporarse a lo que es la parte económica de aquí en el país. Tomando en cuenta muy bien este dato que muchos de los hermanos ecuatorianos su estatus migratorio no está regularizado. Hablemos de ellos, que son la parte que se ven más en la situación de querer retornar a la patria, porque no alcanzaron a regularizarse en los Estados Unidos, o en cualquier parte de Europa, o en cualquier parte del mundo que estén. ¿Cómo esa persona tiene que venir y empezar aquí y esperar a lo mejor 6, 7 meses para generar una especie de crédito? Y no se habla de una exoneración, de una incorporación rápida y efectiva para que inyecte capital al mismo país. Entonces esa persona pasan los 6, 7 meses
se gastó, se comió su capital y le va a tocar migrar necesariamente vuelta al país que se fue. Y no solo lo que muchos hacen, regresan al país. Y no solamente ya como una persona regularizada, sino que tendrá que seguir el mismo riesgo de cruzar las fronteras nuevamente. Ahora bien, otro de los temas en donde Ecuador también se ha vuelto un foco y es esta migración de la cual ahora nosotros recibimos a los hermanos de Venezuela, tuvimos también de Haití, de Panamá, de República Dominicana, de Colombia, de Perú. En nuestro país, ¿cómo ha visto usted la aplicación de las normativas para beneficiar y proteger a estos ciudadanos que por diversos motivos también salen de sus países? Sabe que es una situación muy compleja. En primer lugar, una situación que tiene que estar siempre pegada a la parte humana. Pienso que desde allí deben de arrancar los componentes para poder ser justos con todos. Si bien es cierto, también no hay la capacidad de un país para poder albergar a 1 millón de personas que a lo mejor por esta situación que se presentó en Venezuela se vieron obligados a salir. Es lo que está pasando, y para aparejar más o menos la situación, lo que está pasando con la caminata de Centroamérica, de El Salvador, Nicaragua. Y llegar a México y posteriormente a los Estados Unidos. Y posteriormente para pasar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo el presidente Donald Trump? Cerrar las fronteras, blindar las fronteras. Entonces esto realmente parece que es lo que se suscitó también acá en determinado momento en Rumichaca, cuando se vio el gobierno obligado a cerrar para poder tener un flujo paulatinamente, ¿no? En el caso de los Estados Unidos es prácticamente vetado el ingreso por la frontera. Vetado, totalmente, prácticamente está blindado, está militarizado lo que es la parte de allí, donde recientemente en estos días hubo una muerte de una niña, que lamentablemente todo este tipo de situaciones llega a afectar lo que es este espacio de lo que es la parte humanitaria. Pero no nos olvidemos de algo más importante. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde están todos estos organismos internacionales que no se los ve? Que solamente se los ve lanzar leyes, pero que no se las aplica y que no llegan a solucionar nada, que llegan a empeorar mejor la situación de lo que es esta parte migratoria. Y que desafortunadamente yo pienso que la situación económica sigue en este caminar, la situación se va a complicar mucho más. Muy bien. Gracias, Sandro, por estar con nosotros gracias. Aquí en la televisión de la Asamblea Nacional. Hemos conversado respecto de esta declaración que ha efectuado el Pleno de la Asamblea Nacional a propósito del Día del Migrante. Nosotros vamos a seguir con más información. De cara a las elecciones seccionales 2019, más asambleístas oficializan su renuncia a una curul. Hasta este 19 de diciembre son 9 los legisladores que aspiran a un cargo en su provincia. Cabe señalar que este viernes vence el plazo para que los postulantes puedan candidatizarse. Según información del Consejo Nacional Electoral, ya son alrededor de 7.000 candidatos en todo el país. En la Asamblea Nacional se suman más renuncias de legisladores que aspiran a un cargo en las elecciones seccionales 2019. Con fecha 19 de diciembre hasta el momento, oficialmente dejaron su curul 9 asambleístas. Muchos de ellos aprovecharon la oportunidad para agradecer por el apoyo a su gestión. Es el caso de Esteban Bernal, quien representó a la provincia de La Suay. Ahora aspira a la prefectura de su provincia. Cuando decía que cada uno de los trabajos nuestros son aquellos que tienen que refrendarse en el futuro del Ecuador. Yo no tengo ninguna disputa personal. He venido a defender y entré por esa puerta grande y por esa me voy. También por la prefectura de Esmeralda se candidatizó Roberta Zambrano, quien explicó cuáles serían sus ejes de trabajo para ocupar este cargo. Creo que Esmeraldas ha sido golpeado en los últimos años. Ustedes saben los desastres naturales que han habido, el alto índice de desempleo, la vulnerabilidad en la que vivimos, el problema que tuvimos en la frontera norte. La experiencia adquirida por alrededor de 6 años le permitió conocer de cerca la realidad de su provincia. Luis Fernando Torres deja la asamblea y aspira a la alcaldía de Ambato. En rueda de prensa expuso el plan de trabajo que propondrá para su ciudad natal. Voy a demandar el primer día que llegue a la alcaldía la nulidad del contrato de concesión de los fotorradares de Ambato. Y lo haré porque ese contrato ciertamente tiene problemas, se debe controlar la velocidad para que haya seguridad en las vías
pero no de esa manera. A través de redes sociales también se conoció la renuncia de Montgomery Sánchez para prefecto del Oro, quien agradeció la confianza para postularse a este cargo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional recibe al alto mando militar tras la revelación efectuada durante el juicio al narcotraficante Joaquín Guzmán, en donde se conoció sobre un supuesto soborno a integrantes de las Fuerzas Armadas para el traslado de droga a nuestro país. Lorena Espinosa se encuentra en la comisión y nos tiene los detalles. Adelante, te escuchamos. Gracias, buenas noches. La cúpula militar, el ministro de Defensa y el presidente encargado del Consejo de la Judicatura acudieron a la Comisión de Relaciones Internacionales para explicar sobre las acciones que se han emprendido tras las declaraciones de un lugarteniente del Chapo Guzmán sobre posibles sobornos a integrantes de las Fuerzas Armadas para pasar droga a Ecuador y transportarla a Estados Unidos y México. De inicio, esta sesión era reservada, pero el asambleísta Fabricio Villamar mocionó para que esta sea pública y pues las autoridades aceptaron que esta sesión se dé a conocer a toda la ciudadanía. Es así que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, inició su intervención diciendo que es una ofensa para las Fuerzas Armadas decir que están involucradas en el narcotráfico, que no se puede culpar por uno a todos quienes conforman esta institución. También significa si estos casos son particulares, no son casos universales. Entonces no se puede decir las Fuerzas Armadas están involucradas en el narcotráfico. Eso es un atentado a la dignidad, al respeto de la institución que es de ustedes, que es de los ciudadanos. Hay que decir que estos fulanos son los que están implicados en eso. De su parte, el comandante Javier Pérez explicó el procedimiento administrativo aplicado al exmilitar Telmo Castro antes y después de su detención. Con fecha 7 de octubre, y dado que se mencionaba en los medios de comunicación que se transportaba droga en un vehículo militar, el Comando del Ejército, a través del Departamento de Comunicación Social, emite un boletín de prensa cuyo texto es el siguiente. El Ejército ecuatoriano aclara que los detenidos en la operación aniversario de la Policía Nacional, Telmo Castro y Rodrigo Guamán, son exmilitares. El primero en situación de disponibilidad y el segundo con la baja de la institución. Explicaron que Telmo Castro fue detenido cuando dejó de ser militar y que se lo acusaba por tráfico de drogas. El 31 de julio del 2009 deja de pertenecer a la institución. Sin embargo, como encubridor de tenencia de droga, tiene una acción judicial y una sentencia de 2 años en el año 2010. Después hay una apelación en la cual se le modifica y se le reduce a 20 meses. Desde el Consejo de la Judicatura también se explicaron todos los procedimientos. El presidente encargado, Marcelo Merlo, dijo que se harán investigaciones a todos los casos de prelibertad, sobre todo por la agilidad con la que Castro la consiguió. Habrá que averiguar qué diablos pasó en el año 2009, Fabricio, distinguidos asambleístas, para que bajen a 2 años y le conviertan en encubridor a quien fue de acuerdo con el parte policial. Estaba con tenencias de 550 y más. La comisión tiene previsto también continuar con las comparecencias y en la lista podrían estar integrantes del Ministerio de Justicia. También el ministro de Defensa anunció que la segunda semana de enero presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de personal militar. Es lo que les podemos contar que ocurrió hoy en la Comisión de Relaciones Internacionales. Una buena noche. Con 7 votos afirmativos y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento incluye temas como la despenalización del aborto en casos de violación, el uso del cannabis para fines terapéuticos, así como el endurecimiento de las penas en ciertos delitos. Tras analizar más de 70 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Comisión de Justicia aprobó el informe para primer debate de un documento que contiene temas que han generado discusión, pues con las reformas se propone la despenalización del aborto en casos de violación. Los legisladores coinciden que el tema debe debatirse en el Pleno de la Asamblea. Yo siempre me he pronunciado y muy frontalmente a favor de la vida.
Yo creo en la vida desde el momento de la concepción. Me he divorciado, en este caso, de mis creencias y mis convicciones religiosas, de mis convicciones morales, personales, individuales, para poder dar paso a que este tema, que ya tiene que salir del debate en redes sociales y de foros y de sobremesas, sino que se tiene que debatir en la instancia pertinente. Que es importante dejar muy claro que la ley no obliga a mujer alguna, en caso de que fuese violada, a abortar. Eso es muy importante dejarlo claro. Es una decisión absolutamente personal. Sin embargo, la mesa considera que el tema debe complementarse con leyes conexas como el Código de la Salud, en donde se establezca el procedimiento. Relacionadas con, por ejemplo, la manifestación de la voluntad de la mujer que pudiera recurrir a esta herramienta, y en ese sentido también aclarar de que se ha pedido de que se hable claramente del asunto del tiempo de gestación. Las reformas también dan paso al uso del cannabis con fines terapéuticos. Sin embargo, esto debería complementarse también con el proyecto de Código de Salud. La regulación, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer, cómo se va a adquirir la cepa, entre otros, ya no nos corresponde a nosotros. Pese a que el presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley anticorrupción que fue trabajado por la misma mesa legislativa, los asambleístas insistieron en varios temas. Hemos incorporado el comiso sin condena, el comiso para terceros y también el comiso de bienes, que es la recuperación de capitales. También se endurecen penas en casos de maltrato animal y robo y se suman delitos que se cometa en contra de los niños que pasarán a ser imprescriptibles. Justamente ver que quienes hayan cometido algún acto de violación, en este caso contra la integridad sexual de niños y adolescentes, pues no puedan trabajar junto a niños por un tiempo o por un periodo temporal, ¿verdad? El informe deberá ser debatido en el Pleno del Parlamento y para el segundo debate se sumarán otros proyectos de reformas al COIP. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 9 votos a favor, se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. La educación comunitaria gratuita, respetando la cosmovisión de los y las estudiantes, es uno de los objetivos de esta propuesta. Tras un año y medio de análisis, el proyecto de reformas a la Ley Intercultural Bilingüe ya cuenta con un informe para primer debate. El documento fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. A decir de la asambleísta Silvia Salgado, estas reformas benefician a todos quienes son parte de la comunidad educativa. Dar garantía y dar cabida a toda esta diversidad de actores, de promotores, de instituciones y sus misiones. O sea, hay diversidad y la educación también tiene que reflejarse. Mecanismos de regulación desde la educación en la primera infancia hasta la educación superior. La obligatoriedad del Estado para crear programas de capacitación a docentes. La rendición de cuentas del avance sobre el analfabetismo son, entre otros, los aspectos que recoge este informe. De políticas de Estado, por ejemplo, respecto a lo que es el diálogo, la mediación de conflictos con los propios actores, cambiar ese enfoque punitivo de las sanciones para ir construyendo una nueva cultura desde la educación para generar ambientes seguros, pero ante todo una cultura de paz. Aunque existió consenso general en la comisión para la aprobación del informe, hay nudos críticos por resolver. Uno de ellos es relacionado con el presupuesto para el sistema educativo a partir de la asignación de recursos en la proforma de 2019. El asambleísta Jimmy Candel se refirió sobre el tema. La propuesta que hemos hecho para que el INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Nacional para la Educación Inicial y Educación Básica, debería de estar financiado, porque ellos se alimentan de unos presupuestos que no les permiten hacer una evaluación como debe de ser. La propuesta de reformas a la Ley de Educación Intercultural Bilingüe es uno de los proyectos de la agenda legislativa priorizada en el actual periodo. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La prórroga de 6 meses para que las comisiones ocasionales de tránsito y desaparecidos avancen con su trabajo fue la decisión que tomó la tarde de este miércoles el Consejo de Administración Legislativa. Además, el CAL calificó a trámite 6 propuestas de ley, 3 que tienen que ver con reformas al Código Orgánico Integral Penal y 3 con la Ley Orgánica de Servicio Público. El asambleísta Patricio Donoso dijo que el CAL aceptó las prórrogas, pues es necesario para que las comisiones ocasionales atiendan con calidad los temas pendientes. Se resolvió la ampliación del plazo de 2 comisiones.
La comisión que analiza el serio, difícil y muy triste caso de las personas desaparecidas se amplió 6 meses la vigencia de esta comisión ocasional a fin de que puedan hacer su difícil y complicado trabajo. Y también se amplió hasta el 30 de abril el trabajo de la Comisión de Tránsito y Transporte Terrestre que está tramitando la ley reformatoria a la ley de seguridad vial. Esos básicamente los puntos. Representantes de la DINASED, DINAPEN y Ministerio del Interior presentaron sus observaciones al proyecto de Ley de Actuación Integral de Personas Desaparecidas, tratado en la comisión ocasional a cargo de esta temática. Las autoridades coincidieron en la necesidad de aclarar las competencias de las distintas instituciones. Prevención, desaparición forzada y un registro de personas desaparecidas. Fueron las observaciones planteadas desde el Ministerio del Interior. El subsecretario de Seguridad de esta cartera de Estado, Diego Tipán, sostuvo que el 87% de las desapariciones son por motivaciones personales y sociales, que son ejes no abordados por las instituciones. Hace falta mayor visión preventiva, planteó. ¿Dónde están las competencias específicas de los órganos que apoyan o previenen este tipo de hechos? Porque la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado entendamos que son órganos de reacción ante una problemática. El jefe de la DINASED, Julio César Miño, añadió que la falta de claridad en las competencias ha incidido que en muchos de los casos la Policía Nacional no puede actuar de inmediato. Citó casos de niños que salen de sus casas por problemas familiares y en lugares de acogida no los pueden recibir. Tenemos que deambular por horas, se ha dado el caso de estar 12 horas con los niños hasta que alguien se haga cargo si vale el término. Entonces eso es porque no tenemos anclado a las instituciones que debemos estar involucrados en la responsabilidad de estos temas de personas desaparecidas. También intervino el representante de la Unidad Antitrata de la DINAPEN. Mario Centeno agregó la finalidad del Comité Interinstitucional a cargo de la desaparición y la importancia de que pueda ser tratado en una normativa. Y cada quien tiene que hacer su aporte y hacer su tratamiento específico con respecto, como le decía, a cada punto dentro de la problemática. Según el cronograma establecido por la Comisión para el Tratamiento del Proyecto de Ley de Actuación Integral para Personas Desaparecidas, para los próximos días recibirán la presencia de la Fiscalía General del Estado, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ministerio de Salud y de Educación, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Defensoría del Pueblo, Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, Organizaciones Sociales, ASFADEC, ESENDOR y COVID-DEFEN. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED, brigadas civiles, familiares de personas desaparecidas que no pertenecen a organizaciones sociales. Mariela Logroño, TVL Noticias. Quito y Guayaquil son las ciudades que mayor cantidad de desechos sanitarios producen al año. Ambas ciudades producen más de 2.000 toneladas según el Ministerio de Salud. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea busca las reformas legales para erradicar esta problemática. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública, Carlos Durán, expuso la situación de los desechos infecciosos hospitalarios, su tratamiento y eliminación e impacto ambiental. La presentación la hizo en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Aquí hay una clara división. Por un lado, la Autoridad Ambiental Nacional que dicta la política general, la Autoridad Sanitaria Nacional que tiene injerencia sobre la gestión interna de los servicios de salud y luego los GATS municipales que son los que prestan servicios públicos. Sostuvo que el manejo de desechos sanitarios está a cargo de la Agencia de Aseguramiento de los Servicios de Salud. Hablamos de desechos infecciosos, químicos y farmacéuticos, radioactivos y desechos y o residuos no peligrosos. Y reveló que las ciudades de Quito y Guayaquil generan más de 1.100 toneladas de desechos sanitarios al año. La recolección de desechos sanitarios infecciosos en el país se realiza en el 53% por gobiernos autónomos descentralizados. Frente a estas realidades de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, hubo cuestionamientos a la asignación de recursos para el sector de salud. Por ejemplo, yo vengo de Sucumbíos, ahí tenemos el Hospital Marco Vinicio Is, que en este momento no tenemos todos los médicos, ni el personal, ni los equipos suficientes. Con este anuncio que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el gobierno, de reducción del sector público que afectaría al sistema de salud, significa que ni siquiera los completos que tenemos nos van a disminuir. En la Comisión de Biodiversidad se dijo que se buscará una solución para el manejo de los desechos sanitarios. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
La creación de un portal web fue analizado en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea en el tratamiento del proyecto de ley de organizaciones sociales sin fines de lucro. La comisión recibió a la representante del Registro de Datos Públicos. El reconocimiento del Catastro Único de Organizaciones Civiles en un registro público fue un tema expuesto por la Directora Nacional de Registro de Datos Públicos, Lorena Naranjo, ante la Comisión de Participación Ciudadana. La funcionaria explicó que en la norma debe constar el objeto del catastro, que sirve para transparentar la información y facilitar a la ciudadanía el ejercicio de fiscalización de los recursos públicos. De que efectivamente ese acto cumple con los requisitos para la validez como objeto, causa, personas capaces, cumplimiento de solemnidades, ahí puede ser registrado. También en la comisión se discutió la creación de un formulario web para constituir una organización, es decir, que permita la derivación del trámite a una notaría. Luego se firmaría la escritura y regresaría al Consejo y automáticamente se crea un RUC. El titular de la Mesa Legislativa, Héctor Yepes, analizó este eje. Un catastro donde se recoge esa información pública que está enlazada también con otras entidades del Estado. Se acabó, nada más. De ahí lo que más podamos pasar a lo judicial, no a la judicatura, sino a los jueces. Mañana hay un problema por una directiva. Bueno, vayan y ante los jueces resuelvan. Evitar la tramitología es uno de los objetivos, explicó el legislador Marcelo Simbaña, pues facilitaría que las organizaciones puedan constituirse y a su vez habrían los controles necesarios. Ni siquiera se utilicen las notarías para poder hacer una escritura pública, sino que directamente se haga el registro y que a través de la Dirección Nacional de Datos Públicos sean ellos los que den el aval de su legalización. La propuesta aún debe ser analizada, dijo en cambio el asambleísta Eddie Peñafiel, pues recordó que existen lugares en los que no cuentan con sistemas tecnológicos y podría dificultar el acceso al portal web. Más sin embargo, también la tecnología a veces no llega a muchos rincones del país y es necesario que los ciudadanos vayan a hacer sus trámites de manera personal y con la documentación. El proyecto de ley orgánica de organizaciones sin fines de lucro pretende garantizar la libertad de asociación, fortalecer la participación ciudadana, descongestionar la administración pública, evitar la discrecionalidad y la reducción de trámites. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.